Bienvenidas y bienvenidos a este subprograma de podcast, El Anzuelo, para que nos enganchemos en todos los temas de la vida nacional, en los debates políticos, en todo lo que nos interesa y que hace que los colombianos estemos pendientes de las noticias. De Betancourt, y hoy estoy con una invitada muy especial, una mujer extraordinaria. La voz en el Congreso, una mujer que representa a la oposición en el Senado de la República. Senadora Paloma Valencia, bienvenida. Doctora Ingrid, qué alegría estar en su podcast El Anzuelo. Estoy muy contenta, no solamente de poder participar en eso, sino de su retorno. Quiero decirle que para mí fue supremamente inspirador verla en estas elecciones presidenciales. Me encantó su defensa de la justicia, me encantó la firmeza con la que encaró todos los debates políticos, y como mujer creo que fue maravilloso que usted fuera nuestra voz, la voz de las mujeres en estas elecciones, de manera que me siento muy contenta, no solo de estar en este podcast, sino de tener esta conversación contigo. Bueno, Paloma, de pronto le vamos a contar a nuestros oyentes que no nos conocimos sino hace muy poquito. En realidad, personalmente, esto fue un encuentro recién, pero como suele suceder en momentos así con ciertos seres humanos, tiene uno una química inmediatamente, a pesar de que hemos estado en orillas diferentes de la política, ideológicamente también no siempre en el mismo espacio, pero sí es increíble sentir esa proximidad y sentir que finalmente la ideología es simplemente un barniz, que hay cosas mucho más profundas que son los valores, los principios, las sensibilidades, y por eso para mí es muy, muy importante, muy lindo, muy gratificante tener a Paloma Valencia en este espacio. Paloma, yo quería que comenzáramos a hablar de un tema que yo creo que es el tema que nos ha trasnochado a muchos en las últimas horas, en los últimos días, y es lo que está sucediendo en Israel. Vimos imágenes realmente traumatizantes. Yo debo decir que reviví mucho del horror que había vivido con mi familia hace unos años, a través de las familias de los colombianos. Sabemos que hay una niña, Ivonne Rubio, que murió, su compañero no sabemos qué ha pasado con él, y realmente vuelve uno a sentir el impacto del terrorismo, el horror de esa manera de actuar, y yo creo que este es el momento en que uno dice, bueno, aquí no se puede decir sí, pero tal cosa. Es decir, yo creo que aquí ya no hay nada sino realmente reflexionar en lo que somos como seres humanos. Y por eso quería comenzar con este tema, porque a muchos no solamente nos sorprendió, sino nos ofendió el comentario del presidente Gustavo Petro, diciendo que, para justificar su posición, diciendo que Israel eran los nazis y que la lucha de Hamás era justificada. ¿Y por qué lo digo? Pues primero porque es atroz deformar la historia y deformar la realidad de esa manera. Uno no puede hacer de las víctimas los victimarios, y en particular el pueblo de Israel, que no solamente fue víctima en la Segunda Guerra Mundial del nazismo con la Shoah, sino que ahora es víctima del Hamás por consideraciones, es decir, impresentables. Pretender que se puede apoyar a un grupo terrorista que está degollando bebés, que está cortándoles la cabeza, que está teniendo un trato con las mujeres totalmente misógino, y lo tenemos que decir como mujeres. Las imágenes que vimos de las mujeres violadas, abusadas, golpeadas,
que las exhibieron en carros de estos terroristas del Hamas, con todos los golpes que les habían dado, insultándolas por las calles de Gaza. Todo esto es como de una barbarie tal que uno no puede decir, pero es que tienen razón o tienen una justificación, porque no hay ninguna justificación. Entonces, ¿qué pensar, o pues qué piensa usted, Paloma, como congresista, como mujer, de esas imágenes y sobre todo de los comentarios y la posición política y diplomática del presidente de Colombia? Pues lo primero es que hay que rechazar absolutamente lo que hizo Hamas. Es un acto terrorista barbárico que no tiene ninguna justificación. Ninguna justificación. Que uno quiera hablar de la situación de los palestinos, que uno quiera pensar en los problemas de Medio Oriente, no puede significar que uno en algún grado pueda empatizar con lo que hizo Hamas. Pero ahí yo quisiera entrar a un análisis que le propongo, doctora Ingrid, en el siguiente sentido, y es cómo en Colombia hemos llegado a la idea de que hay circunstancias que ameritan el crimen. Nosotros hemos desarrollado una doctrina absolutamente enferma, en mi opinión, del delito político, según la cual si hay hambre, si hay desigualdad, si hay falta de oportunidades, entonces usted tiene derecho a empuñar las armas con la idea de tomarse el Estado, de matar a los opresores, que es lo que dio lugar a la creación de guerrillas en Colombia. Y yo sé que esto no es comparable, pero yo creo que eso es lo que tiene en la cabeza el presidente Petro. Es decir, no, si existen causas objetivas, entonces las causas objetivas ameritan que usted ejerza ciertos tipos de violencia. ¿Cuáles tipos de violencia? Y entonces ahí viene la discusión. Secuestro sí, pero si es de menores de 65, secuestro sí, pero si es con fines políticos y no económicos, narcotráfico sí, pero si es para financiarse, narcotráfico no, si es como negocio. Yo creo que esa perversión mental de los colombianos es lo que está expresando el presidente Petro en sus tweets. Una perversión mental de creer que hay ciertos crímenes que se justifican si las causas existen. Y entonces viene la discusión de si las causas son suficientes, si no son suficientes. Yo creo que aquí lo que los colombianos estamos viendo es la ejemplificación perfecta de que el terrorismo nunca, jamás se justifica, de que la violencia nunca, jamás se justifica, que usted no tiene derecho, no importa lo que esté pasando, a matar a alguien, que usted no tiene derecho a secuestrar a nadie, no importa lo que esté pasando. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es que aún, digamos, que usted creyera totalmente en la causa palestina, yo creo que no hay ningún palestino de moralmente íntegro que pueda decir, a pesar de que soy palestino, a pesar de que entiendo las dificultades que estamos viviendo, yo soy capaz de decir que está bien que uno salga y asesine y viole y secuestre y mate niños. Y eso traído al escenario colombiano, doctora Ingrid, yo creo que tenemos que verlo. Es que es lo enfermo de creer que hay un delito político y que un delito político es susceptible de justificar crímenes. Uno no debería estar en esa discusión en Colombia. Yo creo que este es un ejemplo, es un momento del mundo que nos permite, además de la reflexión mundial en torno a lo que es el terrorismo, entender que nosotros no tenemos por qué estar justificando el terrorismo en Colombia. Senadora, yo creo que hay adicionalmente un componente de la reflexión que usted menciona global que tenemos que traer a colación. Primero, el Hamas no es el pueblo palestino y de hecho el Hamas es el enemigo de Israel. Como no son los guerrilleros los colombianos. Correcto, pero hay que decir, y es muy importante entenderlo así, y es que el Hamas, de la misma manera que es enemigo de Israel, es también enemigo del pueblo palestino. Y que la gente, los 2 millones de habitantes de Gaza, se sienten oprimidos por una organización terrorista, corrupta, violenta, que les ha hecho la vida imposible y que los ha mantenido en un gueto durante los últimos años. Pero
adicionalmente a eso, Pero yo creo fíjese, que doctora Ingrid, que los colombianos en eso tenemos que empatizar, porque en una época cuando el narcotráfico fue tan prevalente en Colombia, a todos nos trataban como mafiosos. Y los colombianos decíamos, no, es que hay mafiosos, pero eso no significa que los colombianos seamos mafiosos. Eran unos individuos, un sector pequeño de la población que optaba por eso, como los guerrilleros. Pero nosotros lo vivimos ante el ojo internacional, sobre todo con la mafia, que era que todos éramos mafiosos. Un claro, colombiano llegaba a un teníamos que aeropuerto y nos trataban como si fuéramos. y Yo, teníamos yo que creo que explicar que no este éramos. evento internacional abre mucho los ojos sobre muchos temas nacionales. Sí, eso es así. Y pienso adicionalmente que tenemos que también abrir los ojos sobre eh, algo que a mí me llama poderosamente la atención y me preocupa, y es lo que uno podría llamar la alianza diabólica. Vimos el pacto diabólico durante las elecciones, pero no nos dimos cuenta que en realidad detrás de eso hay un andamio internacional. Es que cuando uno oye a Petro 15 días antes del ataque de Hamas, diciendo en la ONU que es que tiene que haber una negociación una negociación internacional para mirar conjuntamente la guerra Ucrania-Rusia, palestinos eh, Israel, cuando en ese momento no había ningún tipo de zozobra en Israel, pues lo que a uno sí le queda claro es que le está haciendo el mandado a alguien. Y aquí me parece que tenemos que ahondar en lo que eso significa, hacerle el mandado a quién y por qué. Es importante que comencemos a pensar si cuando en la campaña Petro no fue capaz de, digamos, condenar la actuación de Putin en Ucrania, eso tenía que ver con lo que está teniendo hoy que ver la posición del mismo Petro apoyando a Hamas. Porque a final de cuentas, Total. y yo creo que lo vamos a ver, ya tenemos indicios de eso, pero hubo financiación por parte de estos, digamos, estos poderes económicos extranjeros que llegaron a apoyar a Petro. Y en el caso de Hamas, no se nos olvide que estos grupos, el Hamas, el Hezbollah, que son, digamos, grupos terroristas financiados por Irán, ellos tienen también una vinculación directa con las organizaciones del narcotráfico, porque es que el Pero es que uno narcotráfico. no se puede. Mire, doctora Ingrid, que es que aquí usted está tocando un tema muy importante. Yo durante la campaña del presidente Petro lo dije muchas veces y decía, esta es la parte más irresoluble del problema. Es que la gente creía que es que había algunos colombianos que nos daba miedo que ganara la izquierda, porque se hizo carrera una idea loquísima y es que Colombia no había sido gobernado por la izquierda. Yo creo que esa fue la primera gran mentira que echaron. Colombia, claro que ha tenido gobernantes de izquierda. De hecho, yo me atrevo a decir que Colombia ha sido gobernado mucho más por sectores de izquierda y centro izquierda que de derecha. Si usted se fija, derechas como las que tenemos en Estados Unidos o incluso en Alemania o en Francia, no hay en Colombia. Son los sectores que nos llaman de derecha comparados con las posiciones que tienen otros países, pues nosotros somos más como, digamos, una centroderecha si acaso. Pero lo que sí es muy interesante es que la gente no entendía que Petro, mucho más que izquierda, era la primera vez que una persona que había empuñado las armas llegaba a la presidencia de la República. Y significaba un cambio por lo siguiente, por la vinculación que han tenido los grupos armados en Colombia con unas izquierdas que no son las izquierdas democráticas, sino que son las izquierdas totalitarias del mundo, relacionadas con Cuba, relacionadas con Rusia, y hay que recordar, relacionadas con Irán y relacionadas con Irak. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando visité Israel hace ya varios años fue que hablando con un periodista muy importante que se llama Zimmerman, él me decía, lo que más me impresionó de los desfiles que vi en Irán cuando salía Hezbollah es que salían contingentes de las FARC en el desfile con Hezbollah. Entonces, ahí uno empieza a entender que los vínculos de las organizaciones armadas han estado relacionados con el tráfico de armas, el tráfico de narcóticos e incluso organizaciones terroristas internacionales. Entonces, esa unión del terrorismo internacional
que la vimos los colombianos por primera vez muy clara cuando se dio el asesinato del fiscal del Paraguay en Cartagena, donde las mafias del país que él estaba persiguiendo terminaron aliadas con las mafias colombianas. Entonces, una de las cosas que los colombianos estamos perdiendo de vista es la vinculación internacional del movimiento de lucha armada colombiana con el terrorismo internacional. Entonces, fíjese que cuando uno ve las declaraciones de Petro, terminan siendo parecidas a las de Venezuela, terminan siendo parecidas a las de Rusia, terminan siendo parecidas a las de Cuba. ¿Y qué es lo que tiene en común todo eso? En la organización terrorista que tiene un vínculo. Presidente Petro uno no lo puede vincular abiertamente con el terrorismo, porque él se desmovilizó hace mucho tiempo. Pero resulta que la vinculación con Cuba, que la vinculación con Venezuela, que son regímenes protegidos por todos estos estados de izquierda totalitaria, empieza a jugar un papel que lo empieza uno a acercar a todo eso. Esa justificación de Petro de la acción terrorista de Hamás, esa justificación de Venezuela, de Cuba, y ese silencio sobre lo de Rusia, empieza uno a mostrarle una cosa que es sumamente preocupante, que es lo que los colombianos en el momento del debate presidencial no entendían, que el problema no es la izquierda. Yo siempre he dicho, bienvenida a la izquierda. Yo con el senador Robledo no tengo ningún problema. El problema es esta izquierda totalitaria, una izquierda que ha sido tolerante con lo que en Colombia llaman lucha armada, que nosotros llamamos terrorismo, y que es lo que significa también la lucha armada religiosa, que es Hamás, que es Hezbollah, que es todos estos grupos terroristas que finalmente son otro tipo de lucha armada. Es la justificación del crimen cuando creen que hay causas objetivas para la violencia. Pero es muy importante recalcar esta unión de la izquierda con el extremismo islámico, porque esto lo estamos viendo en todos los países. En Europa es un gran debate, en Francia en particular es un inmenso debate, porque tenemos partidos de izquierda franceses que no han querido condenar el Hamás, o si lo han hecho ha sido de manera muy sutil, hablando de los combatientes y no de los terroristas, porque están esperando el apoyo de estas inmigraciones que han tenido en los países europeos, componentes de mucha población árabe que de alguna manera se siente solidaria con estos hechos. Pero hay que entender que la izquierda de hoy no es la izquierda de hace 20 años. Es una izquierda terrorista, es una izquierda antidemocrática, es una postulación de un cambio de civilización a favor de las autocracias. No es gratuito que ahí esté personajes tan oscuros como Kim Jong-un, el de Corea del Norte, un hombre sanguinario que mata, que ha creado un emporio digamos, del asesinato. Personas como todos los que gravitan en torno de Irán. Irán, hay que decirlo, es una dictadura de hombres misóginos, y esa es la otra componente que hay detrás de todo esto. Es una izquierda misógina que va en contra de los derechos de la mujer. Es decir, el Hamás dio muestras de ese odio al género femenino. Hay que ver cómo se ensañaron contra la mujer. Y yo creo que hoy en día es importante decir que el respeto del derecho humano pasa por el respeto de los derechos de la mujer, y los derechos de la mujer se vuelven como la manera de medirle el aceite a los verdaderos compromisos que tienen los unos y los otros, porque al final de cuentas nos estamos dando cuenta que las ideologías son un puro barniz. Ahí no, es decir, en realidad lo que hay son intereses económicos, intereses de poder, que están adicionalmente utilizando, como lo hizo Hitler en su momento, como lo hizo Mussolini en su momento, como lo hizo Stalin en su momento, que es utilizando la ignorancia popular. Y la ignorancia popular es el populismo total. Pero por ejemplo... Pero mire, doctora Ingrid, lo grave de lo que está pasando en el mundo, que es que lejos de que el mundo se esté, digamos, alejando de lo que pasó en Colombia, que debiera ser rechazar cualquier utilización política de la violencia, a lo que está llegando el mundo
es a creer que cuando hay causas objetivas de la violencia, como lo han dicho en Colombia, entonces uno tiene derecho a ejercer violencia. Entonces usted se encuentra con partidos europeos, como usted lo está explicando perfectamente, que no han querido llamar terrorismo a lo que hizo Hamas, sino que dicen es que son combatientes sobre la base de que cuando hay una injusticia, entonces usted tiene derecho a ejercer esa violencia. Yo creo que aquí estamos echando reversa en dos sentidos en cosas que se habían avanzado en el mundo. La primera, el derecho internacional humanitario, las reglas de la guerra. Las reglas de la guerra son clarísimas en qué es lo que se considera un acto legítimo de guerra. ¿Cuáles son los límites? La protección de los civiles, la protección de los niños, la prohibición del terrorismo. Y por otro lado, la Corte Penal Internacional, que fue clarísima en decir, mire, hay ciertos crímenes que son tan abominables que la humanidad entera tiene que rechazar. Y que no importa las circunstancias en que usted los cometa, usted va a tener que tener un castigo proporcional al crimen que ha generado. Y yo creo que esos son dos temas que van a entrar en mucha confrontación con las posiciones de esa izquierda radical hoy en día, que por el populismo, como usted lo estaba señalando muy adecuadamente, por las ganas de ganarse votos, por echarle, darle gusto a lo que la gente está esperando oír. Entonces el islamista radical que vive en Europa, pero que tiene una posición totalmente radical para su tierra, entonces dice, yo solamente voy a votar por los políticos que defiendan la acción terrorista de Hamas y que no la llamen terrorismo, sino que la llamen lucha armada, defensa de los derechos palestinos, que es lo mismo de lo de las guerrillas colombianas, que es lo mismo de toda la acción, por ejemplo, criminal de Rusia, que dice, no, es que yo estoy recuperando mi territorio. Entonces aquí con el discurso de las causas justas y de los reclamos justos y de las que la llaman en Colombia las causas de la guerra, las causas del conflicto, entonces se va subiendo el grado de los crímenes que usted puede permitir. Y yo creo que nosotros tenemos que abogar por todo lo contrario. No, señor. Hay canales democráticos mediante los cuales usted puede producir las cosas. Y entrando, digamos, al tema palestino, es que Israel no está pidiendo nada distinto que la defensa de su territorio, que acepten el territorio, que era un territorio que había colonizado los ingleses y que se lo cedieron a el pueblo judío, que tiene derechos ancestrales sobre ese territorio y que tiene que haber unos límites, por supuesto que sí, pero que tiene que haber, digamos, la declaración de todos los países árabes de la aceptación del Estado de Israel en ese territorio. Ahora, hay otro tema que yo creo que del debate sobre lo que está pasando en Israel nos trae al ámbito nacional. Senadora, usted ha sido una persona que lleva en el Congreso varios periodos y siempre le hemos visto muy independiente, muy aguerrida, y le ha tocado hacer oposición a amigos y a no amigos. Y le hemos visto realmente hablando en función de sus principios, de sus valores. Esa oposición que le pudo hacer a presidentes con los cuales usted no estuvo de acuerdo, pero a presidentes también más afines a su cuerda, digamos, a su partido. Le dieron a usted una experiencia de lo que es el actuar en oposición. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales usted piensa que hay que sonar las alarmas? ¿Cómo está funcionando nuestra democracia en los salones, en el salón elíptico y en el salón del Senado? ¿Cómo lo ve usted? Pues lo primero es decir que yo fui opositora al gobierno Santos, ahora soy opositora al gobierno Petro. El ejercicio de oposición siempre es solitario y difícil porque le toca a uno ser el aguafiestas. Cuando los gobiernos le proponen al país que van a lograr desde la paz hasta la salud completa, pues uno tiene que decir, hombre, ni vas a lograr la paz ni vas a mejorar la salud. Y a veces a la gente le cuesta mucho trabajo entender, porque la paz es una palabra muy grande y de hablar de paz cuando uno estaba haciendo una negociación con un grupo terrorista como las FARC era exagerado.
como lo prueba lo que ha vivido el país en estos últimos años, que terminamos con la impunidad, con los criminales de lesa humanidad en el Congreso, sin la verdad para las víctimas, sin reparación para las víctimas y sin cárcel para los responsables. Pero eso es difícil de vender, como es difícil de vender cuando la gente está enamorada de algo, decirle pues que ese matrimonio no está funcionando. Le toca a uno ser el aguafiestas, es un papel aburridor porque tiene las dificultades de ser el mensajero de noticias que uno no quisiera oír. Uno preferiría decirle a la gente que la paz se logra firmando un papel. Uno preferiría decirle a la gente que la salud perfecta se logra sacando una ley. Uno preferiría decirle a la gente que no va a haber gente pobre si hacen una reforma laboral y que todo el mundo puede trabajar menos, ganar más. Todas esas son, digamos, las ideas que en mi opinión tienen muchos populistas y que se vuelven muy difíciles de controvertir, porque te toca ser el que saca la cuenta y le cuenta a la ciudadanía que todas las cuentas hay que pagarlas y que no existe nada, no hay almuerzo gratis y que todo eso se tiene que pagar. A mí me gusta el ejercicio de oposición, como me gusta la política, porque me gusta incidir en las discusiones, porque yo creo que Colombia necesita oír voces sensatas. El populismo es muy fácil, tanto derecha como izquierda, decirle a la gente lo que quiere oír. Es muy fácil decirle a la gente que las cosas cuestan trabajo, que todo requiere esfuerzo, que nada se obtiene fácilmente. Pues es un trabajo difícil, pero yo creo que alguien tiene que hacerlo, sobre todo en nuestros países donde la gente cree que la política es un tema de voluntad. Y yo le digo mucho a la gente, todos quisiéramos una Colombia en paz, todos quisiéramos una Colombia con mayores oportunidades, con jóvenes que vieran el futuro. Que tiene garantías para poder hablar, garantías primero de que su voz tenga un espacio, al igual que otras voces, para que los colombianos la oigan, pero también a nivel de su seguridad, usted siente que está en condiciones de no arriesgar su vida, de poder hablar libremente, o siente que esos espacios se han venido reduciendo. Pues la verdad, digamos que yo no soy una persona que me deje callar en el Congreso. Mi Dios me dio una voz fuerte y yo la uso. A mí cuando me tratan de callar, yo voy, peleo, y la gente dice, pero tan peleona, ¿por qué pelea? ¿Por qué les grita? Yo no voy a dejar que nos apaguen los micrófonos y que simplemente ellos continúen los debates. Yo presento las proposiciones y hago que respeten la ley. Y esa es tal vez la primera batalla. Hay que decir que desde que ganó el presidente Name las cosas han estado mucho más fáciles. Fueron mucho más difíciles con el presidente Roy Barreras, infinitamente más difíciles con el presidente Alexander López. Pero bueno, ahí vamos en esa pelea. Yo he metido las demandas, he buscado que la Corte Constitucional revisen los fallos, porque qué tal eso de que a uno le dan el día de la oposición un domingo, un lunes festivo. Creo que eso es un irrespeto a la oposición. Pero bueno, yo no voy a paliar de pelear. En el tema de seguridad sí yo creo que las cosas han empeorado sustantivamente. Yo le cuento que me ha tocado restringirme a estar en capitales. Muchos municipios se han vuelto muy difíciles. Yo soy del Cauca. Viajar por el Cauca se ha vuelto imposible. Bajar al Patía o incluso ir a Santander de Quilichao. Muchos amigos de la fuerza pública le dicen a uno que no vaya. Yo he decidido no ir porque yo no voy a correr pues ese riesgo, pero evidentemente pues tampoco uno puede salirse de la actividad. Yo trato de ser cuidadosa en medio de lo posible, pero evidentemente hay un deterioro de la seguridad en el país. Uno llega a los municipios y la gente tiene miedo de que lo vean con uno, la gente tiene miedo de asistir a las reuniones, la gente está teniendo que sacar carnets de las guerrillas, la gente está teniendo que, si es de la Junta de Acción Comunal, ir a reuniones que lo citan, a la gente la están obligando a inscribirse a las guardias campesinas. Ya vimos la noticia de la inteligencia donde se están entrenando las guardias campesinas para convertirse en milicias, y pues eso paralelamente a la idea que tiene el gobierno de autorizar no solamente las guardias indígenas, sino las guardias campesinas, que ya las vimos en acción en Los Pozos, en el Caquetá, donde secuestraron una empresa, donde terminaron asesinando a uno de los miembros del ESMAD, secuestrando al resto,
secuestrando las tractomulas y la propiedad privada de la comunidad, la propia empresa que terminó yéndose. Es decir, el deterioro de la seguridad es pavoroso, el dominio de los grupos ilegales del territorio es pavoroso, y por supuesto uno tiene que ser la voz que denuncia de todos esos ciudadanos que tienen miedo a hablar, pero uno tiene que hablar por ellos. Senadora, nos quedan 4 minutos para nuestro anzuelo. Hay un tema que no quisiera que se nos quedara entre el tintero. La semana pasada se dio una noticia, la anunció el expresidente Uribe, en el cual informaba que tenía conocimiento de que no se le iba a precluir su problema con su proceso. ¿Usted cómo ha vivido eso? Y la pregunta, a final de cuentas, es, ¿Uribe se equivocó cuando fue a hablar con Petro, a tenderle la mano? ¿Es esto parte de todo un andamiaje o usted siente que la justicia sigue independiente? Pues lo primero es que yo creo que ese es un proceso totalmente injusto. Lo conozco supremamente bien, lo he seguido por medios de comunicación y luego seguí la develación total del expediente que hizo la revista Semana. Ahí, doctora Ingrid, no hay una sola prueba que comprometa al actual del presidente. Todas sus actuaciones dicen que diga la verdad. Yo no quiero sino que digan la verdad. Pero yo le quiero contar a la ciudadanía que yo fui parte de la gente que trataron de vincular en ese proceso. A mí me llegaron llamadas, me llegaron personas, me llegaron cartas donde me invitaban a las cárceles a recibir información, según la cual decían el senador Iván Cepeda estaba ofreciendo beneficios para incriminar al presidente Uribe. Lo que pasa es que yo he tenido como principio vital que yo con delincuentes no hablo. Y entonces nunca jamás accedí a reunirme con ninguna de las diferentes ofertas que me llegaron. Pero, por ejemplo, Álvaro Hernán Prada, representante de la Cámara por el Huila Nuestro, que decidió recibir una de esas personas, su teléfono ya estaba interceptado cuando él se reunió con esa persona. Se reunió con esa persona que le dijo que quería contar la verdad y por eso él se reúne. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, el abogado del senador Iván Cepeda ya estaba diciendo en la corte que Álvaro Hernán Prada quería torcer los testigos. De manera que aquí había un plan criminal. ¿Quién orquestó el plan criminal? Pues eso sí es lo que debiera determinar la justicia. ¿Cómo es posible que chuzan el celular del presidente Uribe? Dizque por error. El auxiliar de la justicia dice, yo desde el principio supe que era el celular del presidente Uribe. Le digo a la justicia que es el celular del presidente Uribe y dicen no importa. Dicen que no hay nada ahí, pero dicen que Diego Cadena no era abogado del presidente para poder utilizar las grabaciones. Pero dicen que Diego Cadena sí era abogado del presidente para poder incriminar al presidente Uribe por las conductas de Diego Cadena, que tampoco cometió ningún delito. Y uno empieza a sentir, doctora Ingrid, que aquí lo que hay es un plan criminal, pero sobre todo y fundamentalmente lo que hay son delincuentes en la cárcel, detenidos por secuestrar, por asesinar, por delincuentes, obteniendo beneficios por enlodar personas como el presidente Uribe. Creo que el país no puede terminar en eso, que un delincuente le vaya bien cuando enlode a una persona. Yo creo que la primera regla del análisis de los testimonios en el derecho es que usted debe saber quién es quién. No es posible que con el testimonio de criminales terminen enlodando la vida de gente que le ha servido a este país. Entonces dicen, pero es que si no son los criminales, ¿quiénes? Yo creo que uno tiene que tener responsabilidad. Un criminal que no le da dificultad matar, que no le da dificultad asesinar, ¿qué dificultad le va a dar decir mentiras para estar mejor? Creo que son procesos absolutamente demenciales que no tienen ningún sentido en una democracia y que me parece que atienden más a los deseos políticos de unos de criminalizar a los otros que a buscar una verdad y a construir una sociedad. Creo que la invitación que debiéramos tener los colombianos es a respetar a los líderes políticos independientemente de su tendencia y a tratar a los criminales como criminales, porque los criminales son criminales y no hay por qué volverlos próceres, ni por qué volverlos líderes, ni por qué volverlos los autores
de la verdad que quieren construir unos por intereses políticos. Bueno, senadora Paloma, la verdad quedamos enganchados con usted, con todo lo que nos contó, con todas sus reflexiones muy importantes para el país. Mil gracias por este espacio y un abrazo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a usted, doctora Ingrid. Muy importante este podcast, muy importante este diálogo de mujeres con visiones distintas, pero que fundamentalmente creemos en la justicia, creemos en la verdad, creemos en una Colombia más grande y más justa. Gracias por esta enorme oportunidad de conversar con usted y con toda la audiencia que la sigue. Mil gracias, hasta luego. Muchas gracias. Guión realizado por José Barragán y Nicolás Parra. Edición, audio y video por Ana María Girón y David Zimmerman. Dirección de arte, Valentina Pachón. Este podcast hace parte de la Escuela de Pensamiento del Partido Verde Oxígeno.